Pues un día despertamos y la tecnología ya estaba aquí. No, realmente eso es lo que nos ha sucedido, pero nos ha tomado no tan por sorpresa, porque finalmente las partes medulares de la formación de un profesor ya las tenían los buenos profesores tradicionales. Yo recuerdo un maravilloso profesor que fue Eduardo Nicol, un filósofo de los transterrados de España para México, que fue verdaderamente un ejemplo para mí y jamás utilizó más allá del borrador y el GIS. Y justamente su misión, como profesor de filosofía que era, más allá de los filosofemas que nos comunicaba, era enseñarnos a pensar. Y no notaba yo la necesidad de que hubiera, porque además en ese entonces ni siquiera había ni un teléfono celular grandote de esos toscos, esa tecnología vino después, y parecía que no hacía falta esto. Estaba el maestro bien formado, con una idea muy clara de cómo ir poniendo problemas al estudiante para hacerlo crecer en el conocimiento, y siempre me he quedado con esta impresión, que tal vez algunas disciplinas, como es el caso particular de filosofía, quizás sean las más renuentes a poder ingresar al manejo de la tecnología contemporánea, no lo sé. Veo la pertinencia de la tecnología inmediatamente en carreras como diseño, como arquitectura, en donde francamente los nuevos softwares realmente facilitan muchísimo el trabajo. Pero ¿en qué medida una clase con PowerPoint para explicar la teoría de las ideas vendría a ilustrar mejor o vendría a poder ser más eficaz que una conversación a la antigüita? Por favor, Jesús. Mira, yo creo que hay dos extremos. Uno es endiosarse con la tecnología y usar para todo la tecnología, y otro es no usarla. Creo que el punto medio debe ser el pensamiento crítico, el sentido crítico del profesor. Tanto cuanto me sirva la tecnología para motivar, facilitar la educación de mis alumnos, tanto cuanto la uso. Volvemos a los principios fundamentales. El pensamiento crítico es, digamos, la competencia más importante en el profesor, porque él va a discernir entre lo que necesito y lo que no necesito, así me traigan los equipos más sofisticados. Y yo creo que ese mismo pensamiento crítico le va a dictar al profesor el que tenga que conocer todas las tecnologías, digo todas es un decir, pero que sepa qué son y para qué sirven. Y en ese discernimiento tomar lo mejor, lo que está a su alcance, para ser un verdadero líder que motive y que facilite. Bien. Y Luz María, una pregunta que me gustaría hacerte a ti. Hemos escuchado en el video que nos decían que también cuando el estudiante egrese de las licenciaturas o los posgrados, tendrá mejores oportunidades de trabajo por poseer estas habilidades o estas competencias tecnológicas. Yo quisiera preguntarte si las competencias tecnológicas en los docentes que se requieren dentro del sistema educativo mexicano son más o menos las mismas en otros países. Mira, en ese sentido hemos tenido oportunidad de estar intercambiando con algunos otros países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y al menos dentro de lo que hemos discutido y dentro de lo que la literatura nos muestra ahora, con las investigaciones de algunos organismos tipo la UNESCO, por mencionar alguno, coinciden en que efectivamente hay una base en donde sí estamos requiriendo las mismas competencias que ya se habían mencionado anteriormente, ¿no? Esta necesidad de saber cómo procesar la información y con base en cómo procesar la información, lo que significa procesar esa información, desde seleccionarla, desde identificarla, desde analizarla, desde dirigirla, desde presentarla, etcétera. El saber comunicar también son como de esos elementos universales que hemos detectado que son el común, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, ¿no? El cómo poder estar manteniendo este intercambio de ideas, cómo estar favoreciendo el que se den esa discusión de temas, de conceptos que se enriquezcan en algún momento. Hace rato tú mencionabas, por dar nada más, me voy a salir un poquito del tema, hace rato mencionabas en áreas sociales donde pudiera ser importante, y yo diría qué oportunidades
estamos perdiendo al no tener estas herramientas adoptadas, porque en un grupo donde la discusión se da del profesor a los alumnos o viceversa, podemos estar discutiendo en un instante el profesor con un alumno. Si no pueden hablar todos a la vez, finalmente en una hora, para 50 alumnos, para 100 alumnos, entonces termina siendo una discusión de 1 con 2 o 3 alumnos. ¿Sí? Estos medios nos empiezan a dar como esta extensión. Son de esas cosas que se empiezan a identificar, y a nivel de competencias dentro del contexto de México, del contexto internacional, son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Que son como comunes ahora. Que son como comunes. Y una pregunta, a ver, para quién la puede responder, entiendo que es difícil. ¿Existe algún estudio que pueda aportar un dato duro a propósito de cómo anda la proporción de los profesores nivel superior, o en general profesores mexicanos, que ya están incorporados a las competencias tecnológicas estas? ¿Tenemos alguna pista de más o menos cómo andamos capacitando a nuestro magisterio? Bueno, hay un dato importante, por ejemplo, que la UNESCO estableció desde hace algunos años, y era en el sentido de que la principal recomendación es que por cada $1 que se invertía en tecnología de información había que invertir $1 en capacitación de quien usa esa tecnología de información y comunicación, y especialmente en el ámbito educativo. Actualmente en nuestro país, bueno, en lo particular la UNAM está haciendo esfuerzos muy interesantes al respecto de homogeneizar, no en el sentido de que todos sepan lo mismo, sino de que tengan las capacidades, y de eso Luz tiene más información que yo, en cuanto al uso de tecnología en estos dos ámbitos, que es importante separarlos. Una cosa es educación en tecnología y otra cosa es educación con tecnología de información. Entonces, por supuesto, como se ve en el video, como lo hemos discutido aquí, se requieren de ciertas habilidades por parte de los estudiantes que van adoptando, que van asimilando en el ámbito del aula, pero también hay el uso de la tecnología como una herramienta, y esto es bien importante, como lo mencionaba el doctor. Lo peor que podemos hacer, y es donde empiezan a desviarse los números, es en emplear la tecnología por sí misma, en que la tecnología se convierta en un objetivo per se. Lo peor que te puede pasar es tener un filósofo o tener un pedagogo experto en tecnología. No es esa la idea, el chiste es que sea experto en filosofía o en pedagogía. Pero eso me alivia, porque... O sea, eso es lo importante. Ahora, ¿cómo esta tecnología le sirve de apoyo? Y ahí sí consideramos ciertos números. Las proporciones son muy similares a lo que está pasando con el resto de la población. Estamos hablando que los más recientes, del año 2009 y lo que va del 2010, hablan de cerca de un 20-25% de la población en México que tiene acceso a la tecnología. Entonces, eso nos da una idea de que tan solo un porcentaje cercano al 20% de la planta docente del país en todos los niveles, guardando las mismas proporciones, podría estar en posibilidades de tener acceso a la tecnología de información. De eso a que esté capacitado en el uso, como lo mencionaba Luz, más eficaz o más eficiente de la tecnología, pues también falta un resto. Y estamos hablando de proporciones entre tan solo un 25 a 30% de profesores que han pasado por algún proceso de formación normal o estructurado en cuanto al uso más eficiente de la tecnología. Por lo tanto, es un reto importantísimo, ¿no? O sea, esto es algo en lo que se debe de trabajar a todos los niveles educativos, no solamente en el ámbito de la educación superior. Bien, pues miren, para continuar con esta